Muy buenas, en este video vamos a resolver este ejercicio de vigas de hormigón armado en fase o etapa 2, ¿no? Etapa del concreto agrietado y de los esfuerzos elásticos, esfuerzos o tensiones, ¿no? Primeramente, para resolver este tipo de ejercicios tenemos que tener claro que el concreto simplemente o principalmente resiste las tensiones a compresión, mientras que el acero principalmente resiste las tensiones a tracción, ¿no? Entonces, dicho eso, hacemos la siguiente figura, ¿no? En esta figura podemos ver lo principal la principal elemento que nos interesa, que es el eje neutro, ¿no? Donde va a estar su centro de gravedad. Entonces, en ese centro de gravedad va a estar nuestro eje principal de inercia y en esa misma posición está nuestro eje neutro, ¿no? En el eje neutro es donde las tensiones normales son iguales a cero, es decir, que a partir de este eje neutro nos va a decir que fibras están comprimiendo y qué fibras están traccionando. Como yo dije que el concreto principalmente resiste tensiones a compresión, entonces las fibras superiores van a estar comprimiendo y abajo las fibras inferiores van a estar traccionando, ¿no? Por ende, si está comprimiendo, está traccionando, en este punto las tensiones son iguales a cero. Comprimiendo nosotros negativo y traccionando positivo, ¿no? Entonces, si hemos dicho que el concreto simplemente o principalmente resiste tensiones a compresión, entonces el concreto que esté del eje neutro hacia abajo, ¿no? Este es del eje neutro hacia arriba, el concreto está comprimiendo, ¿no? Que es lo ideal. Pero del eje neutro hacia abajo el concreto está traccionando, es decir, que este concreto no es de utilidad para nosotros y no lo tomamos en cuenta en los cálculos, ¿no? Es por eso que del eje neutro hacia abajo el concreto desaparece. ¿Qué es esto? Esto es la idealización o el equivalente del acero a concreto. Recordemos que este es un tema o es una aplicación del tema de vigas de distintos materiales, ¿no? Es un tema de resistencia 2 o mecánica 2 de distintos materiales. Mi viga de distintos materiales está compuesto por concreto y por acero, dos materiales. Nosotros lo homogenizamos a una viga homogenizada, ¿no? A un solo material. Homogeneizada. ¿A qué material? Lo homogenizamos al concreto, ¿no? Para homogenizar multiplicamos el área del acero por su relación modular, N por A. ¿Qué es la relación modular? N es el modo de elasticidad del material que estamos transformando, en este caso el acero, dividido entre el modo de elasticidad del hormigón o del otro material. Entonces, ¿qué más? Necesitamos esta cota que para nosotros vale 300 y esta otra que vale 1200, ¿no? Una vez que tengamos este gráfico, ¿no? Decimos, del eje neutro hacia arriba está el concreto y resiste tensiones a compresión. Del eje neutro hacia abajo no existe el concreto porque es un concreto agrietado y no nos interesa en los cálculos. Simplemente está el equivalente de hormigón en acero, ¿no? Aquí es el acero, lo homogenizamos o lo transformamos, ¿no? Algunas veces lo llaman así, el acero a hormigón o a concreto, ¿no? Lo transformamos multiplicando el área del acero por su relación modular, ¿no? Y el acero es el que resiste las tensiones a tracción. Ahora sí, todo bien aquí, excepto por esto, el eje neutro. La posición del eje neutro en este ejercicio de vigas T se llama, tenemos que tener en cuenta, tenemos que hacer una hipótesis de que el eje neutro, la posición del eje neutro se encuentra debajo de este espesor de 100, ¿no? En este caso yo lo puse acá un poquito más abajo, estoy suponiendo, no estoy seguro. Bueno, tal vez sí, pero es una suposición que debo afirmarla mediante los cálculos. Si esa suposición es incorrecta, no, esa hipótesis es incorrecta, entonces el eje neutro estaría por debajo de estos 100 milímetros, ¿no? O sería menor a estos 100 milímetros. Entonces sería una viga rectangular. Si es mayor a estos 100 milímetros, sería una viga T, ¿no? Esto más que todo se ve en la materia de hormigón armado. Ok, una vez hecho eso, primeramente voy a calcular el área del acero. El área del acero va a ser igual a pi cuartos, ¿no? Por el diámetro. Me dice 3 varillas de 1 pulgada, o sea, el diámetro es de 1 pulgada. Yo lo voy a transformar a 25.4 milímetros, ¿no? Lo multiplico por 3, son 3 varillas, y esto me da un resultado de 1520.1224 milímetros al cuadrado. Ahora sí, viene mi primera hipótesis. Suponiendo que el eje neutro es mayor, a 100 milímetros, ¿no? Es lo que estoy haciendo acá. Mi eje neutro lo he puesto en una posición que sea mayor a 100 milímetros. ¿Qué más? Este eje, obviamente, es el eje Z, ¿no?
Entonces, haciendo esa suposición, yo voy a usar los momentos estáticos. Momento estático en el eje neutro la tensión es igual a 0, por tanto el momento estático es igual a 0. Es decir, que hay un equilibrio. El momento estático de las fibras superiores tiene que ser igual al momento estático de las fibras inferiores, ¿no? Entonces, haciendo eso, yo digo, me voy a dividir esta sección en dos figuritas. Una sección rectangular de 1200 por 100 y en otra sección rectangular, esta sección va a tener una altura variable, ¿no? Entonces, haciendo eso, voy a decir momento estático. El momento estático es el área es 1200 por 100, ¿no? Por la distancia desde su centro de gravedad, por acá más o menos, hacia el eje neutro o al centro de gravedad de la sección compuesta. Esa distancia para mí, esta posición yo lo voy a poner con una variable x, ¿sí? Otro dato importante que necesito es la altura efectiva o el peralte, ¿no? D nosotros lo llamamos, que va a ser igual a 425 más 100, 525 milímetros. Entonces, esta otra distancia o esta otra cota para mí va a ser D, ¿no? La altura efectiva menos X. En este caso va a ser 525 menos X, ¿no? Ahora sí, la distancia desde el eje, desde el centro de gravedad de la primera figura al centro de gravedad de la sección compuesta. Esa distancia para mí va a ser X menos 100 medios. X menos 100 medios. ¿Qué más? Más la otra figurita. La otra figurita me dice que tiene un área de la base, primeramente es 300 por la altura. La altura para mí es X menos 100. X menos 100, es decir, esta alturita. Esta alturita para mí es X menos 100 por la distancia desde su centro de gravedad hacia el eje neutro o al centro de gravedad de la sección compuesta, ¿no? En este caso va a ser X menos 100 dividido entre 2. Ahora acá estoy haciendo momentos estáticos al eje neutro es igual a 0. Para que sea igual a 0, todo este momento estático de las fibras superiores tiene que ser igual al momento estático de las fibras inferiores. Para eso va a ser igual al área de todo esto. Me dice que es n por a. N para mí es dato, vale 10, ¿no? Aquí está, datos, n es igual a 10. Este valor es igual a 10 por el área del acero. El área del acero ya lo tengo calculado. Me dice que es 1520.1224 por la distancia desde su centro de gravedad, acá, ¿no? Hacia el centro de gravedad de la figura compuesta o hacia el eje neutro, ¿no? Que están en la misma posición. Va a ser 525 menos X. Es lo que he hecho. Momentos estáticos de las fibras superiores tienen que ser igual a los momentos estáticos de las fibras inferiores. Acá es donde en los libros de hormigón viene directamente así. Lo igualan a 0. Y acá esto viene con signo negativo, ¿no? En los libros de hormigón está esta ecuación directamente, pero para una viga rectangular. Entonces, teniendo una ecuación con una sola incógnita, que es X, entonces yo lo meto a la calculadora. Y me da 103.3934 milímetros. Recuerdan mi primera hipótesis, que el eje neutro es mayor a 100, ¿no? Esto es mayor a 100 milímetros. Entonces, ok, lo que yo me he asumido estaba bien. Y esto es una viga T. Una viga T, lo voy a llamar yo. Bueno, voy a escribirlo. Una viga T. Si no me hubiera cumplido, entonces mi posición del eje neutro hubiera sido menor a 100. Entonces esto no sería una viga T, sería una viga rectangular. Pero me cumplió, ¿no? Entonces lo que sigue es calcular las tensiones. Primeramente, voy a hacerme la ecuación. La tensión máxima del hormigón va a ser igual a un momento máximo, ¿no? Esto me viene de la estructura, por la inercia del hormigón, obviamente, por la distancia desde el eje neutro hacia la fibra más alejada del hormigón, que en este caso es X. Después, la tensión del acero va a ser igual a un momento máximo por la inercia, en este caso solo tengo la inercia del hormigón, por la distancia desde el eje neutro hacia la fibra del acero, que es 525 menos X. Acá es donde hacemos algo, ¿no? Esta es una tensión del hormigón en la fibra del acero, ¿no? No es una tensión del acero. Para que sea una tensión del acero lo multiplicamos por N o por su relación modular. ¿De dónde viene esto? Viene de esta ecuacioncita. Me dice módulo de elasticidad del material que estoy transformando, del acero, sobre el módulo de elasticidad del hormigón, va a ser equivalente o igual a la tensión del acero sobre la tensión del hormigón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? La tensión del acero va a ser igual al módulo de elasticidad del acero, módulo de elasticidad del hormigón, por la tensión del hormigón. Ahora sí. Esto nosotros lo llamamos N, relación modular, está acá. La tensión del hormigón vendría a ser todo esto, ¿no? Es la tensión ficticia. Lo multiplicamos por N, entonces me da recién la tensión del acero, que es lo que yo quiero calcular. Entonces, viendo estas dos ecuaciones para calcular tensiones máximas, momento máximo, ya lo tengo como dato, me dice para un momento máximo de 135 kN metro. ¿Qué más?
X, la distancia, la posición del eje neutro, ya lo tengo, N ya lo tengo, me faltaría calcular la inercia homogenizada. En este caso la inercia homogenizada es la inercia del hormigón, yo lo voy a llamar hormigón, ¿no? ¿Por qué? Porque mi viga homogenizada es totalmente equivalente de hormigón, ¿no? O todo es hormigón, o concreto, ¿no? Como quieran. Entonces, esta inercia homogenizada yo lo voy a calcular. Hay un video anterior en donde explicaba cómo son o cómo se calculan las inercias respecto a su base o respecto a su centroide. En este caso yo lo voy a hacer respecto a su base. Voy a decir esa inercia, ¿no? Respecto a su base, la voy a restar o lo voy a restar esta otra inercia respecto a su base y esta otra inercia respecto a su base, ¿no? Inercia respecto a su base, inercia respecto a su centro de gravedad. Son dos inercias distintas, ¿sí? Hay un video explicando eso mismo. Más la otra inercia que esta sí va a ser respecto a su centro de gravedad y tengo que aplicar Steiner, ¿no? El teorema de Steiner. Entonces voy a hacer eso. Voy a decir inercia de la primera figura, ¿no? La figura amarilla. Va a ser igual a la base 1200 por la altura. ¿La altura cuánto es? La altura va a ser X. ¿X cuánto vale? Vale 103.3934 al cubo dividido entre 3, ¿no? Menos, porque estoy restando estas dos rectángulos, dos figuritas rectangulares de color rosa, creo que es ese color, menos la base, yo lo voy a hacer directo, voy a hacer 1200 menos 300, mi base va a ser eso, 1200 menos 300, esa va a ser mi base, 1200 menos 300 por la altura, mi altura va a ser X menos 100, ¿verdad? X menos 100 va a ser esta alturita, ya la tengo acá, miren. Entonces X, ya tengo ese valor, vale 103.3934 menos 100 al cubo, todo esto dividido entre 3, ¿no? Inercia respecto a su base. ¿Qué más? Ahora sí, tengo el acero. Para eso yo tengo que hacer el teorema de Steiner. Lo voy a hacer un poco detallado acá, ¿sí? Yo voy a decir, ¿dónde está? Ya. Más, ¿no? Estoy sumando esa inercia. El teorema de Steiner me dice 0, ¿no? La inercia en H más el área para mí es N por A, o sea 10 por el área de acero. El área de acero es 1520.30 y... ¿dónde está? 3934. 1520. No, el área de acero, perdón, 1520, 1224, ¿no? Por la distancia desde el centro de gravedad hacia, ¿no? Esa distancia para mí va a ser 525 menos X. X para mí vale 103.3934. Esta distancia es al cuadrado, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tengo esto, ¿no? Yo ya voy a tener calculado mi inercia del hormigón. Esta inercia, si yo lo meto a la calculadora, me dice que me da 3.144156 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. ¿Qué más? Una vez que ya tengo la inercia del hormigón, repito, lo único que me queda es calcular las tensiones. Primeramente lo voy a hacer para el hormigón o el concreto, como quieran. Hormigón, voy a decir la tensión del hormigón va a ser igual al momento máximo. El momento máximo es de 135, ¿no? Entonces yo digo 135. Acá hay que tener en cuenta o tener cuidado con las unidades. 135 kilonewtons metros. Si yo quiero transformar de kilonewtons a newton, lo multiplico por 1000. Si yo quiero transformar de metros a milímetros, lo multiplico por 1000, ¿no? Metros a milímetros, de kilonewtons a newton. Esto sería 135 por 1000, newton milímetro, dividido entre la inercia. La inercia me dice que es 3.144156 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta, por la distancia desde el eje neutro hacia la fibra más alejada del hormigón, que es X. Me dice que es 103.3934, ¿no? Me va a dar un valor. Ahora para el acero lo mismo, ¿no? Para el acero me dice la tensión del acero va a ser igual al momento máximo, 135 por 1000 por la inercia del hormigón, en este caso es 3.144156 por 10 a la 9 por la distancia, ¿no? Del eje neutro hacia el acero, que es 525,
lo cambié, perdón, 525 menos X. X vale para mí 103.3934 multiplicado por N, ¿no? La relación modular. En este caso me da esto 4.4394. Las unidades me están dando en newton milímetro al cuadrado, ¿no? Esto es equivalente a 4.4394 megapascales, ¿sí? Por eso he decidido trabajar en newton milímetro. El otro, la tensión del acero, me dice que 181.0244. Lo mismo, me está dando en newton milímetro al cuadrado, que esto va a ser igual a 181.024 megapascales, ¿no? Entonces, esto sería mi solución. Solución y solución del problema, ¿no? Bueno, este es un ejercicio muy sencillo, pero muy práctico, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Cualquier duda lo pueden poner en los comentarios. Y hasta la próxima.